Bienvenidos a todos y todas, amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos a mi canal Lápiz de Carpintero. Mi nombre es Manuel y en la serie de vídeos de YouTube que empezamos hoy os voy a desvelar las herramientas básicas para el programa de diseño en 3D SketchUp, con el cual podréis diseñar todos vuestros proyectos de madera de forma muy sencilla y muy fácil. Yo estoy seguro de que muchos de vosotros estáis aquí porque tenéis alguna dificultad o os sentís a veces frustrados o perdéis demasiado tiempo para realizar cualquier tarea con el programa. Pues bien, si seguís las instrucciones que os voy a desvelar a continuación, os prometo que todo irá mucho más fácil. Así que sin más dilación, empecemos. Bien, una vez que hemos abierto nuestro programa SketchUp, debemos ir al archivo y abrir la plantilla. Para ello seleccionamos en archivo, seleccionar plantilla, y de todas las plantillas preseleccionadas escogeremos Woodworking, que viene predefinida en milímetros, pero eso no va a ser problema. Ahora mismo os explico cómo lo cambiamos. Para eso venimos a este icono de aquí abajo, clicamos en unidades y podemos seleccionar aquí las unidades que nosotros querramos. En mi caso voy a seleccionar centímetros, ya que es la que más suelo utilizar. Muy bien, una vez cerramos. Bien, este es el área de trabajo donde vamos a dibujar todas nuestras piezas. Podemos diferenciar diferentes partes en la pantalla. En la parte superior tenemos aquí todas las herramientas o los iconos de las herramientas que podemos utilizar. Asimismo, en la parte superior tenemos todos los menús que podemos ir abriendo. También explicaros que desde el teclado podemos acceder a gran parte de las herramientas, si no a todas. Os recomendaría que utilizaseis el teclado, ya que es mucho más fácil y mucho más rápido a la hora de seleccionar y de seleccionar las herramientas que vamos a utilizar. Todas las teclas del teclado corresponden a una de las funciones que podemos utilizar. Así, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, si pulsamos la letra P, pues seleccionamos Push and Pull automáticamente. Si seleccionamos la letra M, seleccionamos Mover. Si clicamos en la L, Line, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las más socorridas es la barra espaciadora. La barra espaciadora nos sirve para deseleccionar la herramienta con la que hemos terminado de trabajar. Por hacer una analogía, podríamos decir que es como el cambio de marchas de un coche o de una moto. Siempre que querramos cambiar de marcha, deberemos pasar por punto muerto. Pues bien, podemos decir que la barra espaciadora en este caso sería nuestro punto muerto. En la parte inferior derecha vemos aquí las medidas. Es decir, que cualquier medida que queramos darle a lo que estemos dibujando, lo podemos incrustar aquí manualmente, con lo cual nos será mucho más sencillo. Pues bien, empezamos con diferentes herramientas que tenemos aquí. La más sencilla, tal vez para empezar, sea dibujar un rectángulo o un cuadrado, que es lo más sencillo. Para ello, simplemente tenemos que buscar un punto de origen cualquiera, clicamos una vez, soltamos el ratón, lo movemos y volvemos a clicar. Esta acción parece muy sencilla, pero resulta bastante complicada, ya que normalmente estamos acostumbrados a clicar, mantener clicado, arrastrar y soltar. Es mucho más rápido y más eficiente si simplemente clicamos, movemos a donde queremos que llegue nuestro cuadrado o nuestra figura y soltamos y volvemos a clicar el ratón una vez más. Es decir, clic, muevo, clic. En lugar de clic, arrastro, suelto. Una vez que tenemos dibujado un cuadrado, este cuadrado está dibujado en 2 dimensiones. Para mover dicho cuadrado
debemos de seleccionarlo, y para seleccionarlo lo único que tendremos que hacer sería ponernos sobre la zona que queremos seleccionar, en este caso esta parte de aquí, hacemos un clic y automáticamente seleccionamos esta parte, pero no está seleccionada toda la pieza. Para ello debemos hacer doble clic y veremos cómo se pone en azul. Cuando está en azul tenemos seleccionada toda la pieza. También podemos seleccionar simplemente uno de los laterales, o bien todos los laterales haciendo doble clic toda la pieza. ¿De acuerdo? Otra cosa muy interesante es que al mover dicha pieza deberemos de hacerlo siempre clicando en la M, o bien nos venimos aquí y ahora podemos mover dicha pieza libremente hacia donde querramos. ¿De acuerdo? Si lo que queremos es copiar dicha pieza, tenemos dos opciones, a bien corta y pega, igual que con el programa Word, control C, control V, o bien simplemente si presionamos una vez que está seleccionada, mover, una vez que está seleccionada, presionamos el comando Alt y simplemente arrastramos y copiamos. Muy sencillo, ¿vale? Clicamos Alt, clicamos una vez, movemos, clicamos otra vez. Muy sencillo. Alt, clicamos y clicamos. ¿De acuerdo? Cualquiera de las acciones que queramos deshacer, lo podremos hacer mediante estas flechas que son de deshacer, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, siguiente acción que vamos a explicar, o siguiente herramienta que vamos a explicar es el Push and Pull, o lo que es lo mismo, es pasar de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Es decir, una vez que tengo seleccionada la zona que quiero, lo único que tengo que hacer es clicar una vez y dar volumen, ¿vale? Puedo o bien dar volumen o bien, digamos, quitar volumen, ¿vale? Esto es muy importante también, ¿vale? Entonces puedo seleccionar ahí la altura que deseo, digamos 60 centímetros de altura, pues le doy 60 centímetros de altura, clico y ahí está, 60 centímetros de altura, sin ningún problema. Muy interesante con esta herramienta es que podemos también dibujar en este sentido, o podemos darle volumen o quitarle volumen en este sentido. Y recordad, muy importante, siempre debemos de seleccionar para volver a seleccionar, ¿vale? Esto es siempre necesario, ¿de acuerdo? Entonces movemos ahí y ahí ya no podemos hacer nada porque ya hemos seleccionado esta, ¿de acuerdo? Entonces lo que debemos de hacer es o bien seleccionar otra, o bien deseleccionar y volver a seleccionar, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiendo esta herramienta nos va a ser muy útil, por ejemplo, a la hora de dibujar uniones. Por ejemplo, si queremos hacer un machimbrado, por ejemplo, y necesitásemos, pues por ejemplo aquí, una de las partes del machimbrado, pues simplemente nos vendríamos aquí a la línea, dibujaríamos aquí una línea con este punto de origen, una línea con este punto de origen, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es decirle que esto va a ser un machimbrado, ¿vale? Muy sencillo. Si queremos hacer la hembra, en este caso, muy sencillo, volvemos a hacer la misma operación, solo que esta vez en lugar de irnos hacia afuera, pues nos iríamos hacia adentro. Muy sencillo. También a la hora de hacer rebajes, pues simplemente seleccionamos ahí, seleccionamos en la letra P y retiramos hacia adentro. Como veis, aquí ha retirado toda esta parte de aquí. ¿De acuerdo? O sea, muy sencillo, muy sencillo. Bien, otra cosa que podemos hacer, evidentemente, también es
realizar otro tipo de uniones. Por ejemplo, podemos seleccionar la herramienta del círculo, podemos crear aquí dos círculos concéntricos y, importante, cuando creamos un círculo, la distancia que le damos es siempre el radio, nunca es el diámetro. O sea, tener siempre esto en cuenta porque a veces nos lleva a confusión. Entonces, simplemente vamos a copiar esto ahí y ahora lo que podemos hacer es simplemente seleccionar la letra, esta letra P y crearemos pues dos tarugos. En la otra parte de la figura, evidentemente, pues haremos lo contrario. Los tarugos, pues haremos los agujeros para que nos entren los tarugos. Evidentemente tendremos que darle las medidas a los tarugos, que queremos la misma medida del tarugo que sale hacia afuera, tendría que ser en la pieza opuesta la misma medida que movemos hacia abajo. Bien, hemos visto así un poco de pasada cómo trabajar con las líneas. Las líneas evidentemente son muy importantes, ya que nos permiten o bien dibujar cualquier figura que necesitemos y siempre nos van a guiar si vamos, digamos, perpendiculares o paralelos a los diferentes ejes. Como veis aquí, por ejemplo, esto va paralelo a la línea, al eje azul, y esta línea ahora, por ejemplo, iría paralela a la línea roja. Si, por ejemplo, esta línea que tenemos aquí no la hemos hecho paralela, siempre la podremos borrar dándole a Delete, seleccionando Delete o bien utilizando nuestra goma, ¿de acuerdo? Os lo enseño ahora, por ejemplo, venimos aquí y sobre la goma borramos y borramos también esa parte de aquí. Bien, pues ahora nada más que nos queda dibujar la línea para cerrar esta figura y nos dice, por ejemplo, que esto estaría en línea con este y este estaría en línea con este. Pues ahí tenemos otro cuadrado, ¿de acuerdo? Como hemos visto antes, al clicar sobre una de las caras seleccionamos la cara directamente, pero por ejemplo, en el caso de que queramos hacer este tipo de uniones o recortar la pieza, es cuando cobra valor, si cabe, el hecho de hacer líneas. Por ejemplo, volveremos a lo mismo, si colocamos aquí una línea, esta línea nos va a dividir esto en dos caras, es decir, si yo necesitase realizar cualquier cambio o modificación en esta cara, lo podría hacer sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Otra parte importante también muchas veces, cuando estamos en esta situación, en lugar de hacer una línea desde este punto hasta este punto y una línea desde este punto hasta este punto para cerrar todo esto, mucho más sencillo a veces, es simplemente venirnos aquí, seleccionamos esta pieza, y desde aquí simplemente desplazamos hacia arriba, ¿de acuerdo? Y nos habríamos movido y volveríamos otra vez a tener la misma pieza de antes. Importante en este caso, si queremos volver al punto de partida, borrar la línea. Muy sencillo, ya deberíamos de ir jugando con todas ellas. Pues bien, dicho esto, a la hora de movernos alrededor de las figuras, tenemos tres herramientas que son muy importantes, que son la panorámica, tenemos el zoom y contamos también con otra herramienta muy importante que es el orbital. Las herramientas se colocan aquí, es decir, aquí tenemos Orbit, con lo cual giraremos o orbitaremos alrededor de la pieza en 3D, es decir, podemos ir hacia arriba, podemos ir hacia abajo, ver la parte inferior, ver la parte superior, ver los laterales, nos moveríamos dentro de los tres ejes. Para hacer zoom, podemos clicar aquí y
haciendo doble clic hacemos zoom, pero lo más sencillo en este caso es hacer el zoom con la rueda de nuestro ratón, es decir, movemos hacia atrás y movemos hacia adelante. En este punto es importante mencionar además que depende del lugar en el que coloquemos nuestro cursor, ahí es donde haremos o desharemos el zoom. Por ejemplo, aquí arriba, si lo colocamos aquí, ahí, no necesitamos hacer clic sobre el ratón, simplemente con colocar el cursor, ahí el zoom irá hacia donde le hemos dicho. ¿De acuerdo? También esto es muy importante. A otra herramienta muy básica y muy importante, como es la cinta métrica. Como su nombre indica, evidentemente la cinta métrica nos ayuda a tomar medidas. Vemos ahí que son 129,8 centímetros de punta a punta. También automáticamente nos selecciona él cuál es el punto medio, ¿vale? Una vez que me voy desplazando por aquí, me dice aquí está el punto medio, ¿de acuerdo? Esta cinta métrica, además, una de las funciones que tiene muy utilizada es el hacernos líneas de referencia. Es decir, si digamos que por ejemplo necesitásemos colocar algo, una línea a 5 centímetros o a 15 centímetros del borde, pues nos podemos venir aquí, le podemos decir que queremos que nos marque 15 centímetros y como veréis nos ha marcado ahí un punto que son los 15 centímetros. Pues bien, simplemente lo movemos hacia abajo, paralelos, y simplemente lo clicamos ahí. Esto es una línea de referencia, como tal no nos afecta a las caras, es decir, no es como la línea que nos dividía, esto no nos divide, esto simplemente son líneas de referencia. Si lo que queremos hacer, por ejemplo aquí, es un machembrado que esté pues eso, a 15 centímetros y necesito que el canal, la canaleta, sea de un ancho de unos, digamos, 5 centímetros, pues simplemente nos venimos aquí, seleccionamos la herramienta, cinta, venimos aquí, le decimos que necesitamos 5 centímetros y nos venimos aquí para dibujarla. Ahora sabemos que aquí es donde necesitamos que vaya nuestro canal, nuestra canaleta, con lo cual lo único que tenemos que hacer a continuación será seleccionar la herramienta línea, nos venimos de aquí a aquí, seleccionamos de aquí a aquí y seleccionamos nuevamente, seleccionamos nuevamente todo este, ok. Y ahora es cuando con el empujar simplemente haremos nuestro canal. Evidentemente aquí le damos la profundidad también que necesitamos, digamos, pongamos por caso otros 5 centímetros, pues nada, otros 5 centímetros. Si nos queremos cerciorar de que la medida es correcta, pues simplemente trazamos tiramos de la línea de la cinta métrica y sabemos que está correcto. Perfecto. Bien, a la hora de mover nuestras piezas, para mover nuestra pieza, ¿de acuerdo? Podemos moverla y duplicarla, ¿de acuerdo? Y cuando queremos mover nuestra pieza para ensamblarla con otra de las piezas que estemos haciendo, tenemos que tener mucho cuidado, ya que si estas dos piezas no las hemos agrupado dentro de un componente o dentro de un grupo, una vez que las querramos despegar, no nos será posible. Es decir, cuando yo junto estas dos piezas, ¿de acuerdo? Si no las hemos redefinido antes o predefinido antes como grupos o como componentes, estas piezas van a formar parte ahora de un todo. Es decir, cuando yo quiera mover
solo esta pieza, ya no me va a seleccionar solo una pieza, me va a seleccionar las dos, porque son indivisibles ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa importante a la hora de mover las piezas es que si por error seleccionamos simplemente una cara o parte de una cara, cuando nosotros vayamos a mover, no moveremos la pieza, sino que lo que moveremos será simplemente esta parte. Esto también nos es muy interesante, ya que nos puede funcionar de igual forma que la herramienta empujar y mover. En ocasiones es incluso más conveniente hacerlo con esta técnica que con el propio mover y empujar. Eso ya lo iremos viendo más adelante. Bien, otra de las funciones que podemos ver con mover, como ya hablábamos, es, por ejemplo, si queremos mover esta pieza, la podemos rotar, ¿de acuerdo? Para rotar esta pieza, lo que utilizamos, o lo que el programa utiliza, es un transportador de ángulos, básicamente. Entonces, lo que nos dice es que tenemos que seleccionar un punto de inicio y un punto final sobre cómo queremos mover la pieza. Es decir, yo selecciono este punto, selecciono este punto, y ahora lo que va a hacer es mover la pieza en ese ángulo, ¿de acuerdo? En el eje azul. ¿De acuerdo? Lo estamos moviendo dentro del eje azul. Si seleccionamos evidentemente este punto y este punto, lo hará sobre el eje rojo, ¿de acuerdo? Y así con diferentes ejes. Esto es un poco complicado al principio, necesita mucha práctica y saber cómo hacerlo correctamente, pero para ello vamos a ver otra forma de moverlo que es mucho más sencilla, sobre todo al principio. Como mencionábamos antes, vamos a explicar ahora el tema de componentes y el tema de grupos. Componentes o grupos, cuando asociamos una pieza a un componente o un grupo, lo que hacemos es proteger dicha pieza, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que hemos seleccionado toda esta pieza, clicando en el botón derecho del ratón, se nos despliega este menú y aquí nos da las opciones de hacer componente o hacer grupo, ¿vale? En este caso lo haremos un grupo, por ejemplo, porque consideramos que es algo que no se va a repetir, es decir, es una pieza única, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, una vez que querramos mover esta pieza o que querramos simplemente trabajar con esta pieza, ya no podremos inicialmente, ya que está, digamos, protegida por esta burbuja. Para moverlo ahora, lo que os explicaba antes, ¿vale? Es mucho más fácil mover esta pieza ahora aquí, desde aquí, ya que nos aparecen estos puntos rojos, que son lo que antes veíamos, pero aquí nos aparece esta línea que nos indica sobre dónde lo vamos a mover, con lo cual es realmente mucho más práctico. Y tenemos estos 4 puntos, evidentemente, en las caras, en todas las caras, ¿de acuerdo? Entonces, si a veces una cara no nos interesa, nos movemos otra cara. Siempre que movamos cualquier pieza, además, nos va a decir si estamos con el eje o no. Es decir, por ejemplo, aquí veis que pasa de negro a azul cuando llega al eje azul. Entonces, si la queremos colocar ahí, pues la colocamos ahí. Para moverla, simplemente nos colocamos en cualquier punto que no tenga esas cruces rojas y la movemos. E igualmente nos aparece los ejes en el eje azul, pues en el eje rojo, pues ahí está, en el eje rojo, ¿de acuerdo? Otra forma de asociar es mediante los componentes. Los componentes son muy importantes a la hora de hacer duplicados de piezas. Es decir, por ejemplo, si necesitamos hacer un pasamanos con muchas piezas iguales, muchos balaustres iguales, es recomendable siempre
que hagamos un componente, ya que una vez que tenemos el componente hecho, simplemente con copiar este componente, como os había dicho antes, ¿vale? Este componente ya va a ser igual que el original. Si necesitamos, como decía, muchas piezas, siempre podemos venirnos aquí y le decimos que necesitamos, pues digamos, 10 piezas iguales. Ponemos 10 por y automáticamente nos hace 10 piezas. Y como os decía, cualquier acción que querramos hacer, o modificación, mejor dicho, que querramos hacer en esta pieza, se hará automáticamente en todas. Vamos a poner un ejemplo. Si hacemos doble clic sobre la parte superior de una de ellas, simplemente vemos como al mover, movemos todas las piezas. Es decir, si necesitamos trabajar sobre un balaustre, o sobre todos los balaustres a la vez, es más fácil hacerlo sobre uno que sobre uno a uno, individualmente, ¿de acuerdo? Si por alguna razón necesitamos que esta pieza sea una pieza única, tenemos otra opción que, haciendo clic sobre el botón derecho, podemos seleccionar aquí como hacerla única. ¿Qué significa? Que ahora, cuando yo vaya a modificar esta pieza, solamente voy a modificar esta pieza, no voy a modificar todo el conjunto, ¿de acuerdo? Lo que es muy interesante. De igual forma, en esta otra pieza, que era un componente, que era un grupo, si observáis ahora, ¿de acuerdo? Estas dos piezas son grupos, pero no son componentes, con lo cual yo sigo pudiendo modificar una independientemente de la otra, ¿de acuerdo? Asimismo, cuando necesitemos trabajar sobre cualquiera de ellas, siempre también podremos hacer doble clic sobre ella y podremos trabajar en cualquiera de las caras o de las aristas, da exactamente igual, ¿de acuerdo? Como mencionábamos antes, clicamos sobre mover, seleccionaríamos toda la pieza, evidentemente, de otra forma no podríamos moverla, y la podremos mover libremente, ¿de acuerdo? Una vez que no necesito ya estas líneas, las puedo borrar de dos formas. Si solo tengo dos líneas o pocas líneas, lo puedo hacer mediante esta flecha, mediante el botón delete, borrar, o cuando en el caso de que tengamos muchas líneas en el dibujo, que nos sucederá, lo más sencillo es venirnos a editar y borrar guías, y nos borrará de un plumazo todas las guías que tengamos puestas. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya gustado este tutorial. Si necesitáis refrescar vuestra memoria en un futuro, o bien con ciertas partes del vídeo o con todo el vídeo en general, siempre estará ahí para que os pueda ser de utilidad. Y nada más mencionaros que en el próximo vídeo hablaremos sobre algunas otras herramientas básicas, y además empezaremos a tocar temas como uniones, ingletes, machimbrados, cajas y espigas, y alguno más. Así que si os ha gustado este vídeo, por favor, ya sabéis, pulgar arriba y suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima.